Tiene la palabra el doctor Jairo Samuel Torres del Sistema Universitario Estatal. Sí, buenos días a todos. Gracias por esta invitación, doctor Marulanda. Voy a tratar de ser breve. Voy a hablar a nombre del Sistema Universitario Estatal Colombiano SUBE, donde se encuentran congregadas las 32 universidades públicas de Colombia. Y sobre lo que han dicho los profesores, el profesor Pedro, el profesor Carlos, tenemos coincidencias alrededor de que efectivamente existe una crisis estructural en el sistema universitario estatal que hemos venido develando en los últimos años y que creo que hubo un reconocimiento claro de ese financiamiento estructural y de esa crisis estructural del sistema con el acuerdo de diciembre de 2018. Se reconoció efectivamente cuáles eran las variables que estaban incidiendo en esa crisis estructural y las alternativas que debían implementarse y que ha sido, digamos, objeto de conocimiento de la opinión pública, pero también del Congreso de la República, donde hemos tenido la oportunidad en muchas ocasiones de visibilizar y mostrar esa realidad. El de financiamiento en materia de funcionamiento, ¿sí?, que está anclado en el artículo 86 y 87 de la Ley 30 del 92. Es necesario que el Congreso tramite la reforma de esos artículos. Si no se reforman esos artículos, pues no vamos a salir del déficit estructural en materia de funcionamiento de las universidades públicas, que de acuerdo a los cálculos del SUBE, asciende alrededor de 3.4 billones de pesos acumulados en los últimos 20 años. Yo creo que eso es una tarea prioritaria que hay que emprender y ya lo hemos dicho en muchos escenarios y el Congreso es conocedor de eso. Inclusive el SUBE ya diseñó, ya elaboró un proyecto precisamente de reforma del artículo 86 y 87 con los componentes que se requieren para que los recursos de funcionamiento que entren en los próximos años sean recursos sostenibles al crecimiento institucional con base en sus necesidades. Igualmente, nosotros hemos planteado el tema de inversión en materia de infraestructura física, técnica y tecnológica, donde también, digamos, hay un rezago que se ha acumulado en los últimos 15, 20 años, que también ha afectado, digamos, el fortalecimiento de las universidades públicas. En materia de investigación, el acuerdo también del 2018 pues, reconoce recursos en ese sentido, recursos que se derivaron, igualmente recursos para inversión, el billón de pesos para regalías, 500.000 millones del año 2019, 500.000 millones para el año 2020, son recursos que deben ir a las IES públicas del país para que puedan fortalecer su infraestructura física, técnica y tecnológica. Creo que en esa dirección se debe continuar. Igualmente recursos para formación doctoral, igualmente recursos para desarrollo científico, innovación, que también se generaron. Creo que ahí en estos 4 años ese acuerdo pues permitió, por un lado, visibilizar el problema y plantear las alternativas de solución al problema, acuerdos que se han venido cumpliendo, que ustedes muy bien conocen, los puntos adicionales al IPC, el 3.5 en el 2019, 4.0 en el 2020, 4.5 en el 2021, 4.65 en el 2022, es decir, eso le va a generar en funcionamiento a las universidades alrededor de 1.3 billones de pesos, que digamos es un aporte importante para mejorar las finanzas de las universidades, pero que no resuelve el problema de financiamiento en cuanto a funcionamiento. Y esta pandemia profundiza, y es aquí donde quiero, digamos, hacer los aportes del SUBE, porque creo que ese es el tema central de esta audiencia, ver cómo buscamos alternativas que permitan, digamos, alivios, que permitan ayudar, contribuir, sobre todo ahora que se ha definido el presupuesto de la Nación para el año 2021. Mirar, digamos, qué alternativas se pueden consolidar allí. El SUBE ya lo ha planteado y quiero aquí recordarlo nuevamente. El 48% de los recursos con que funcionan las universidades públicas en Colombia son recursos propios. El 48%. Esos recursos propios, ¿qué significa? Venta de servicios, por las razones que ella ha planteado. Como hay un desfinanciamiento estructural, es decir, lo que transfiere la nación es inferior a los gastos que generan las universidades, nos ha tocado en las últimas 2 décadas salir a vender servicios. ¿Qué es vender servicios? Es vender el conocimiento que las universidades producen. Esos recursos propios son venta de servicios como diplomados, seminarios, cursos, interventorías, consultorías, matrículas de pregrado, matrículas de posgrado. Todo ese acumulado es lo que se llama recursos propios, que es el 48%, que equivale a más de 2 billones de pesos, de los cuales, desde el SUBE le hemos dicho, 1.1 billón son matrículas, 877.000 millones son matrículas de pregrado y algo así como 250.000 son matrículas de posgrado. Significa que esos recursos propios se han afectado por la pandemia. Nosotros no lo hemos generado. Inclusive el SUBE
en toda la revisión que hacemos permanentemente, a junio 30, el 60% de esos recursos propios no se habían generado por efectos de la pandemia. En consecuencia, ahí emerge el tema de la matrícula cero, porque efectivamente nuestros estudiantes son de estrato 1, 2 y 3, sobre todo el 1 y 2, que es el 60-65% de nuestros estudiantes, en condiciones de vulnerabilidad. Era necesario buscar alternativas, de lo contrario la deserción hubiese sido masiva. La deserción hubiese sido masiva. De ahí entonces el esfuerzo que se generó, los aportes que hizo el Ministerio de Educación Nacional por encima de 97.000 millones, los esfuerzos que hemos hecho las universidades a pesar de nuestras limitaciones y el aporte de los entes territoriales en muchos de los departamentos permitió que en más de 20 universidades públicas del país se diera matrícula gratuita para el segundo semestre académico del año 2020. Pero esta situación va a continuar el primer semestre del año 2021 y es ahí donde tenemos que plantear los escenarios y las alternativas que logren contribuir a que la deserción no se nos incremente. No hemos hecho el balance en este segundo semestre del año 2020 en cuanto a deserción. Estamos en ese proceso del SUBE para tener en los próximos días un cuidado con la deserción. Hemos hecho el estudio universidad por universidad y muchas que lograron la matrícula cero, pues impidieron que esa deserción pues se incrementara. Entonces creo que ahí se tienen que centrar esfuerzos importantes en el tema de los recursos que generan las universidades de manera propia, cómo suplirlos en medio de esta crisis para que la universidad no profundice su desfinanciamiento, que es el que hemos venido jalonando. Yo creo que allí el Congreso tiene un gran liderazgo, ahí el Congreso de la República nos puede ayudar. Estos son datos que nosotros hemos sistematizado, son datos con los cuales nosotros tenemos ya, digamos, elementos claros y que esperamos que en el presupuesto de la Nación del próximo año, pues haya un reconocimiento a esto, que la universidad pública no salga afectada, que la universidad pública por lo menos logre mantener una dinámica en lo que se ha venido construyendo y lo que se ha venido planteando, y por supuesto las reformas estructurales desde el punto de vista legal, legislativo, que el Congreso debe, digamos, adelantar para que la universidad pública pueda ser sostenible en el tiempo. Si no se hacen esas reformas estructurales, que como ya he señalado, está en el artículo 86 y 87 de la Ley 30 del 92, pues esta es una situación que va a ser repetitiva en el tiempo y eso es lo que queremos corregir. Y por supuesto, como lo ha dicho el profesor Carlos, esto no es una mirada plana, y que aquí hay universidades que sean mucho más afectadas. En el caso de la Universidad Nacional, digamos, por su robustez, por su capacidad científica, pues ella genera más recursos propios, mucho más recursos propios, y esos recursos propios es con los cuales la universidad funciona, y en consecuencia la crisis, la pandemia afectó esa generación de recursos propios, y de allí la situación de la Universidad Nacional, pero todas, unas con menor peso, otras con mayor peso, es decir, no hay una mirada plana en ese sentido, pero todas hemos tenido una afectación. Entonces, el llamado que hacemos desde el sistema universitario estatal es que entre todos busquemos realmente las alternativas necesarias para que nuestros estudiantes se mantengan en el sistema de formación. Sí, cómo garantizar para el próximo semestre la gratuidad de la matrícula, cuál es el esfuerzo que hay que hacer en ese sentido y cómo, digamos, inyectar recursos a las universidades que nos permitan paliar o minimizar el déficit que hoy tenemos, que nos ha generado la pandemia en cuanto a recursos propios. Digamos, esa es la propuesta que nosotros desde el sistema universitario estatal hacemos, doctor Marulanda, a usted y a todo el equipo de senadores. Queremos que aquí haya una visión constructiva, queremos que aquí haya, digamos, la mayor sinergia posible, el mayor acuerdo posible sobre el reconocimiento de lo que ha significado la universidad pública en Colombia, los aportes que ha hecho la universidad pública en Colombia, sobre todo en esta pandemia, donde más de 14 laboratorios de nuestras universidades, sobre todo en los territorios, se volcaron y han contribuido inmensamente. Hemos mantenido a nuestros estudiantes en su proceso de formación, hemos hecho acompañamiento psicosocial, hemos garantizado matrícula gratuita, hemos ayudado en todo lo que tiene que ver con el tema de acompañamiento en TIC. Es decir, hemos hecho un esfuerzo inmenso las universidades públicas de Colombia para tratar de hacerle frente a estas adversidades. Pero eso también requiere el concurso del gobierno nacional, eso requiere el concurso del Congreso de la República para buscar alternativas que nos permitan seguir funcionando y que la universidad pública siga cumpliéndole al país como lo ha venido haciendo. Así dejaría yo mi intervención, doctor Marulanda. Muchas gracias.